No sé ni cómo empezar esto sin que me den ganas de reventar algo. Creo que si no lo escribo, exploto. No es solo por la traición, sino por todo lo que vino después. Me siento como si me hubieran arrancado la piel de a poquitos y todos se hubieran turnado para salpicarme limón. Pero bueno, aquí va. Llevaba casi 3 años con Aitana. Era la típica historia de nos conocimos en la universidad y nos hicimos inseparables, pero en serio, lo nuestro parecía de película. O eso pensaba yo. Era divertida, lista, tenía ese tipo de mirada que te hace pensar que no estás perdiendo el tiempo con alguien vacío. Me gustaba cómo hablaba de sus planes, cómo se emocionaba con tonterías, cómo me buscaba cuando tenía un mal día. Sentía que tenía en ella una compañera, alguien que iba por el mismo camino que yo. Vivíamos juntos desde hacía año y medio. No por necesidad, sino porque así lo decidimos. Y en general, todo fluía. Había discusiones como en cualquier pareja, pero nada fuera de lo normal. Lo que sí era diferente, era mi trabajo. No voy a entrar en muchos detalles, pero trabajaba en una agencia de publicidad que parecía más un reality show que una empresa. Competencia interna, egos por todos lados, y un jefe que se creía una mezcla entre Elon Musk y un gurú de Instagram. Ese jefe se llama Darío. Tendrá como 42 años, divorciado, exitoso, con una actitud de todo me pertenece, que siempre me cayó como una patada. El tipo era encantador en público, pero por dentro, no sé, había algo raro en él. Como si todo lo hiciera con segundas intenciones. Yo era redactor creativo, y por alguna razón Darío empezó a tomarme bajo su ala. Me pedía ideas, me ponía al frente de presentaciones importantes, me elogiaba delante de los clientes. Muchos compañeros me decían que tuviera cuidado, que cuando Darío te hacía brillar era porque pensaba usarte como pararrayos cuando algo saliera mal. Pero yo, idiota de mí, me sentía halagado. Pensaba, quizá al fin alguien ve lo que valgo. Y sí, me veía. Pero no de la forma que yo creía. Todo se empezó a enrarecer hace unos 6 meses. Aitana, que trabajaba en diseño gráfico freelance, comenzó a tener más trabajo que de costumbre. De pronto tenía reuniones en las tardes, en las noches, incluso los fines de semana. Yo me alegré por ella, obvio. Pensaba, al fin está despegando. Le ofrecí ayuda, apoyo, lo que necesitara. Pero a veces, cuando entraba a la habitación, ella cerraba rápido la laptop. O cambiaba de tema. Y aunque soy desconfiado por naturaleza, me repetía a mí mismo que eso no significaba nada. Que era solo mi inseguridad. Spoiler, no lo era. Un día llegué más temprano del trabajo. Aitana no sabía que volvería antes. Al abrir la puerta, escuché su voz. Estaba al teléfono. Me acerqué despacio sin hacer ruido, no porque quisiera espiarla, sino porque me pareció que decía algo raro. Y entonces, escuché claramente, no, no puedes saberlo. Hoy no, Darío. Te dije que no podía verte esta semana. Me quedé helado. Me apoyé en la pared. Sentí que el estómago se me encogía como si me lo estuvieran apretando con una mano fría. Entré como si nada. Ella me saludó nerviosa. Le pregunté quién era. Me dijo que una clienta pesada. Le creí. O al menos quise creerle. Pero ya algo se había roto. A partir de ahí, empecé a mirar todo diferente. Cómo se vestía para sus reuniones, cómo se arreglaba más de la cuenta, cómo a veces tardaba en responder mis mensajes cuando estaba en proyectos importantes. Y sobre todo, cómo empezó a hablar más de Darío. Que era inteligente, que tenía ideas brillantes, que admiraba cómo manejaba la presión. ¿Admiraba? ¿Desde cuándo se admiraban tanto? No sabía cómo enfrentarla sin sonar paranoico. Y tampoco podía hablarlo con nadie en el trabajo porque, bueno, Darío era mi jefe. Si él se enteraba, me enterraba profesionalmente. Me sentía atrapado en una especie de limbo donde nada era seguro, donde todo podía estar pasando detrás de mi espalda, y yo como un idiota con sonrisa de comercial de seguros. Hasta que un día, lo confirmé todo. Una compañera del trabajo, que también había tenido sus encontrones con Darío, se me acercó durante una reunión. Me dijo que necesitaba hablar conmigo fuera de la oficina. Fuimos a tomar un café. Y ahí,
sin anestesia, me soltó la bomba. Lo siento mucho, de verdad. No sabía si debía decirte esto. Pero vi a Darío saliendo de un hotel el viernes pasado. No estaba solo. Iba con una chica de cabello rizado, baja, con una mochila morada. Creo que era tu novia. Y sí. Era Aitana. No había forma de confundir esa mochila. Se la regalé yo. Tenía una mancha de pintura en un lado que jamás se quitó. Era como una firma. Me quedé en blanco. ¿Literal? No lloré. No grité. No reaccioné. Sentí que todo mi cuerpo se desconectaba. Como si alguien hubiera apagado las luces por dentro. Esa noche no dije nada. Volví a casa. La miré a los ojos. Ella me besó como si nada. Me preguntó cómo me había ido. Le dije que bien. Pero por dentro, todo ardía. ¿Cómo podía seguir mintiéndome en la cara? ¿Cómo podía compartirme la cama mientras se acostaba con mi jefe? Y eso fue lo que más me dolió. Que no solo me traicionó como pareja. Me traicionó como ser humano. Me trató como un imbécil, como si yo fuera tan fácil de engañar, tan manipulable. Como si no valiera lo suficiente como para ser honesto conmigo. Pero no dije nada todavía. No porque no pudiera, sino porque decidí que si ellos jugaban sucio, yo también sabría cómo hacerlo. No iba a quedarme con los brazos cruzados. Iba a hacer que ambos se arrepintieran. Y lo hice. Esa noche no dormí. Me quedé mirando al techo, con los ojos abiertos, escuchando su respiración tranquila a mi lado. Aitana dormía como si no pasara nada, como si no hubiera hecho pedazos la vida que construimos juntos. Y eso fue lo que terminó de quebrarme. Su paz. Su descaro. Su capacidad para actuar como si todo estuviera bien. Al día siguiente, me levanté antes que ella. Me fui a trabajar temprano, más por escapar que por responsabilidad. En el camino, mi cabeza iba a 1000 por hora. No podía sacarme la imagen de ella y Darío juntos. El hotel. Las mentiras. Las llamadas a escondidas. Lo peor es que todo había ocurrido tan cerca de mí. En mi propia casa. En mi trabajo. En mi vida. Esa misma mañana, volví a hablar con Eva, la compañera que me contó lo del hotel. Le pedí más detalles, y me dijo que no era la primera vez que los veía juntos. Que había notado una cercanía incómoda en varios eventos de la agencia. Incluso recordó una fiesta de fin de año donde Aitana había ido conmigo, y según Eva, pasó casi toda la noche hablando con Darío, riéndose, tocándolo en el brazo como si fueran viejos amigos. Yo estaba tan ciego que nunca lo vi. Pero ya no era tiempo de lamentarse. Era momento de actuar. Y se me ocurrió algo. Algo retorcido, sí, pero efectivo. Desde hacía meses, Darío estaba obsesionado con ganar una cuenta importante, una empresa internacional que iba a renovar toda su imagen publicitaria. Yo era parte del equipo creativo que presentaría la propuesta, y curiosamente, la idea base era mía. Una campaña que llevaba semanas desarrollando, perfeccionando, trabajando hasta tarde mientras Aitana, supuestamente, también trabajaba. Lo que hice fue simple, pero brillante. Tomé una copia completa de mi presentación, con todas las ideas gráficas, conceptos y eslogans, y la registré a mi nombre como propiedad intelectual. Sí, tal cual. No necesitaba un abogado ni nada complicado, bastaba con una plataforma de derechos de autor en línea y el material bien documentado. Guardé todo con fecha, firmas digitales y pruebas de que había sido creado por mí. Después, empecé a dejar pequeñas pistas. Comentarios aquí y allá en el equipo, correos reenviados con error, preguntas inocentes sobre si alguien más había aportado ideas a la campaña. Fui plantando la semilla de la duda, y lo más importante, me aseguré de que Darío no sospechara nada. Cuando llegó el día de la gran presentación con la empresa internacional, Darío decidió, por supuesto, quedarse con el crédito. Habló como si todo lo hubiera pensado él, como si su genialidad fuera lo que los estaba deslumbrando. Sonreía, mostraba las diapositivas con orgullo, y hasta bromeó con los ejecutivos diciendo que en su equipo, las ideas nacían mágicamente. ¡Qué ironía! Una semana después,
Recibimos la noticia, la cuenta era nuestra. Todos celebraron. Yo también fingí alegría. Darío me abrazó, me dio una palmada en la espalda y me dijo, eres un genio, me recordaste a mí cuando empezaba. Y ahí supe que era el momento de clavar el puñal. Fui directamente con la junta directiva de la agencia. Les mostré la documentación registrada. Les presenté los borradores iniciales con fecha. Correos que envié a Darío con partes de la propuesta mucho antes de que se la presentáramos al cliente. Tenía todo. No podían negar que era mía. La cara del director general, cuando leyó el reporte completo, fue un poema. Lo citaron a él. Lo citaron a mí. Y en la reunión, delante de todos, les dije claramente. La campaña es mía. Y puedo probarlo. Si deciden mantenerlo a él en el cargo, me llevo mi trabajo y notifico al cliente que están usando material robado. El silencio fue absoluto. Darío intentó defenderse, claro. Dijo que colaboró, que todo fue un trabajo en equipo. Pero las pruebas lo aplastaban. No tenía cómo justificarse. Días después, Darío fue invitado a renunciar. Con una carta decorosa, sí, pero básicamente lo echaron. A mí me ofrecieron un ascenso, pero lo rechacé. No me interesaba quedarme en ese lugar. Ya no. Lo verdaderamente jugoso vino después. Cuando Aitana se enteró de que Darío había sido despedido, vino corriendo a casa. Estaba nerviosa, pálida, como si le acabaran de arrebatar el mundo entero. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo echaron? Me preguntó, como si yo no supiera nada. Y ahí se lo dije. Todo. Sin gritar, sin llorar, sin suplicar. Porque trató de robar una campaña que no era suya. ¿Cómo tú trataste de robarme a mí? Ella se quedó congelada. No dijo nada. Solo me miraba con los ojos abiertos como platos. Le lancé las llaves de la casa y le dije que tenía una semana para irse. No quiero escándalos. No quiero lágrimas. No quiero disculpas. Solo quiero que te vayas. No fue lo que crees, intentó decirme, pero la corté. Lo que creo es que mientras yo me partía la espalda trabajando, tú te acostabas con mi jefe. Y eso no tiene matices. Aitana lloró. Me pidió perdón. Dijo que fue un error, que Darío la había manipulado. Que estaba confundida. Que todavía me amaba. No le creí ni una palabra. Me encerré en la habitación. Esa noche, por primera vez en meses, dormí como un bebé. Pero la historia no terminó ahí. Una semana después, alguien me tocó la puerta. Y lo que pasó después, fue aún más inesperado. Abrí la puerta esperando encontrarme con un paquete, algún vecino o tal vez ella, otra vez. Pero no. No era Aitana. Era Lucía. Lucía era la exesposa de Darío. Sí, su ex. La misma con la que él había estado casado más de 10 años antes de su famoso renacimiento espiritual y de convertirse en el gurú narcisista que todos conocíamos en la agencia. No la había visto nunca en persona, solo en un par de fotos antiguas que rondaban en la oficina. En ellas se la veía seria, elegante, de esas mujeres que siempre parecen tener el control. Y ahí estaba, frente a mí, con una carpeta bajo el brazo y una expresión decidida. Me saludó como si me conociera de toda la vida. Tú debes ser el chico del que tanto me hablaron últimamente. ¿Perdón? ¿Puedo pasar? Me preguntó, sin darme tiempo a responder antes de entrar. Cerré la puerta, confundido, sin entender nada. Me ofreció sentarnos. Yo todavía pensaba que era una broma. Pero en cuanto abrió la carpeta y puso sobre la mesa unas hojas impresas, supe que venía en serio. No vengo a complicarte la vida. De hecho, creo que podrías ayudarme, y al mismo tiempo, ayudarte a ti. Me quedé callado, esperando que desarrollara la idea. Sé lo que pasó con Aitana y Darío. Me llegó por varias vías. Este tipo nunca ha sabido cerrar una puerta sin abrir 10 más. Pero lo que probablemente no sabes, es que Darío no solo jugaba con mujeres. También jugaba con dinero. Y muy sucio. Ahí me interesé. Me acomodé en la silla.
Lucía me explicó que durante su matrimonio con Darío, él había manejado varios negocios paralelos a su agencia. Algunos legítimos, otros, no tanto. Cuando se divorciaron, él hizo hasta lo imposible por dejarla sin nada. Declaró cuentas vacías, ocultó propiedades, transfirió fondos a nombre de terceros. Pero ella no se quedó de brazos cruzados. Empezó a investigar, poco a poco, con ayuda de un amigo contador. Y justo cuando estaba a punto de rendirse, alguien le contó lo que había pasado en la agencia, que Darío había robado una campaña, que lo habían despedido, y que tú, el creativo traicionado, fuiste quien lo expuso. Entonces pensé, me dijo con una sonrisa apenas disimulada, si alguien conoce los movimientos internos de Darío, si alguien sabe cómo opera y lo que oculta, ese debes ser tú. Le dije que sí, que lo conocía, que había visto cosas, pero que no sabía nada concreto de sus finanzas. No necesito que sepas cifras, me aclaró. Solo necesito que confirmes ciertos correos, ciertos patrones de comportamiento. Porque con eso puedo reconstruir la ruta del dinero. Y ahí me mostró capturas de transferencias, contratos firmados por testaferros, compras fantasmas, todo ligado a Darío. Y sí, algunas de esas transacciones las había escuchado mencionar de pasada en la oficina. Viajes de negocios que no cuadraban, proveedores que nunca vimos, pagos a consultores que nadie conocía. Era mucho. Más grande de lo que yo imaginaba. ¿Y qué quieres que haga exactamente? Lo mismo que hiciste antes, decir la verdad. Lucía no era una mujer vengativa. O eso me pareció. No tenía sed de sangre en los ojos. Lo que tenía era determinación. Estaba cansada de ver cómo Darío se salía siempre con la suya, lastimaba gente y seguía adelante como si nada. Y yo, en el fondo, me sentía igual. Así que acepté. Durante las siguientes semanas, nos reunimos varias veces. Revisamos fechas, nombres, documentos. Fui armando con ella el rompecabezas. No tenía idea de cuánto iba a escalar todo eso. Solo sabía que algo dentro de mí necesitaba hacerlo. Por justicia. Por mí. Por todo lo que ese tipo me había quitado. Mientras tanto, Aitana seguía escribiéndome. Al principio, intentó apelar a mis emociones, no paro de pensar en ti, estoy arrepentida, no sabes cuánto daño me hice también. Luego cambió de tono, nunca te mentí del todo, solo fue algo físico, tú también te habías distanciado. No le respondí. Ni una sola vez. Lo único que hice fue bloquearla en todos lados. Pero lo peor fue cuando intentó volver en persona. Una noche, tocan la puerta. Era tarde. No esperaba a nadie. Me asomé por la mirilla y ahí estaba. ¿Llovía? Tenía el pelo mojado, la cara hinchada de llorar. Parecía sacada de una novela barata. Abrí, sin dejarla entrar. Solo quiero hablar, dijo entre sollozos. No hay nada que decir. No puedo dormir. No puedo comer. Me siento vacía. Él me usó. Me engañó a mí también. No, le respondí, con una tranquilidad que me sorprendió hasta a mí. Tú sabías lo que hacías. Solo no pensaste que iba a salir tan mal. Se quedó callada. Tragó saliva. Me pidió una última oportunidad. Que le dejara explicarse. Que empezáramos de cero. ¿Cero? ¿Después de todo? Yo estaba confundida. Yo no. Y cerré la puerta. Esa fue la última vez que la vi. O eso pensaba en ese momento. Porque lo que ocurrió semanas después, involucró a la justicia. Y un giro que ni Lucía ni yo vimos venir. Pasaron un par de semanas después de aquella noche en la que cerré la puerta frente a Aitana. No lo voy a negar, me costó dormir los primeros días. No por ella exactamente, sino por todo. Por el agotamiento mental, por la presión acumulada y, sobre todo, por la sensación de estar metido en algo más grande de lo que podía controlar. Lucía seguía moviendo sus fichas. Gracias a los datos que yo le confirmé, logró abrir un proceso legal en contra de Darío. No se trataba solo de reclamar lo que él le había quitado durante el divorcio, sino de denunciarlo formalmente por evasión fiscal y fraude. Todo era legítimo, con abogados y documentación seria,
Pero a mí me seguía pareciendo surrealista. ¿Cómo había pasado de ser un redactor creativo a testigo clave en una investigación por lavado de activos? Pero lo más raro vino después. Una tarde, recibí una citación. No era para declarar todavía. Era una advertencia legal formal. Alguien había intentado utilizar mi nombre y mis datos personales para abrir una cuenta bancaria en Panamá. ¿Y quién creen que estaba detrás de eso? Sí. Darío. Resulta que, en su desesperación, intentó vincularme a sus negocios turbios. Supongo que pensó que, si las cosas salían mal, podía desviar la atención hacia mí. Usó mi información que él conocía porque, en su momento, me pidió firmar varios contratos para la agencia, para simular que yo también estaba involucrado. Incluso creó correos electrónicos falsos con mi nombre, mandó mensajes simulando que yo estaba al tanto de ciertas operaciones. Lo descubrieron porque, por suerte, Lucía tenía un amigo en la unidad de delitos financieros que ya estaba investigando a Darío por otras razones. Y cuando vieron que de pronto yo aparecía en las transacciones, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. Me contactaron antes de que él pudiera seguir adelante. Cuando me lo contaron, me dio una mezcla de miedo y rabia. ¿Entonces ahora quiere arrastrarme con él? Le pregunté a Lucía. Claro. Ya te destruyó como empleado. Ahora quiere que caigas como cómplice. Si no puede destruir tu reputación, va a intentar ensuciarla. Fue ahí cuando me di cuenta de que esto ya no era solo personal. Era una guerra. Así que hice lo que tenía que hacer. Reuní todos los documentos donde constaba que yo no tenía acceso a las cuentas empresariales. Pedí a recursos humanos de la agencia que certificaran que nunca tuve poder de firma. Rescaté correos, conversaciones, mensajes que demostraban que él tomaba decisiones sin consultarme. Y sobre todo, grabé una videollamada que tuve con él meses antes de todo esto, donde literalmente me decía, tú dedícate a crear, que los negocios son cosa mía. Ese vídeo fue oro. Lucía lo entregó a los abogados. Al día siguiente, Darío fue citado formalmente para una audiencia preliminar. Yo también. Y ahí lo vi otra vez. No sé si alguna vez han sentido eso, ese momento en que ves cara a quien te rompió por dentro. No sentí miedo. Tampoco rencor. Sentí asco. Por todo lo que representaba. Por lo que había hecho. Por lo que era capaz de hacer con tal de no perder. Pero lo que me dejó en shock fue ver a Aitana sentada junto a él. Sí. ¿Ella? En calidad de testigo de defensa. Literalmente me dieron náuseas. Cuando me tocó pasar a declarar, la miré. Ella bajó la mirada. No dijo nada. Pero su presencia ahí lo decía todo. Estaba dispuesta a hundirse con él. O al menos, a hundirme a mí para salvarlo a él. Darío alegó que todo había sido parte de una colaboración informal conmigo. Que sí, que a veces me pedía usar cuentas alternas para proyectos especiales, y que yo estaba completamente al tanto. Que incluso había correos y chats que lo demostraban. Y ahí fue cuando intentaron presentar los mensajes falsos. Pero no contaban con que yo ya había entregado pruebas de que esos correos eran fabricaciones. Uno por uno, el fiscal los desmontó. Mostraron cómo los metadatos no coincidían con mis dispositivos. Cómo las direcciones IP provenían de un café en el que Darío solía reunirse con clientes poco fiables. Como incluso los horarios no cuadraban, había correos enviados a nombre mío mientras yo estaba dando presentaciones en vivo con otros testigos presentes. Fue tan burdo que incluso el juez hizo una pausa para preguntar si eso era una broma mal ejecutada o una torpe maniobra de encubrimiento. Ahí supe que habíamos ganado esa batalla. Después de la audiencia, me fui directo a casa. No quería ver a nadie. No quería hablar con nadie. Pero recibí un mensaje inesperado. De Eva, mi compañera del trabajo. La misma que me había abierto los ojos sobre el asunto del hotel. Tengo que contarte algo que no te va a gustar. Le pedí que me lo soltara por mensaje. Me dijo que no, que prefería decirlo en persona. Así que quedamos para tomar un café esa misma tarde. Nos sentamos en un rincón del lugar. Ella estaba inquieta. Movía la cucharilla en su taza sin tomar ni un sorbo. Lo supe hace unos días, pero no sabía si decírtelo.
Pensé que ya habías sufrido bastante. Eva, por favor. Suéltalo. Aitana no solo se acostaba con Darío. También le pasaba información tuya. Desde hace meses. Sentí un vacío en el pecho. ¿Cómo qué tipo de información? Contraseñas. Documentos. Correos internos. Cosas que tú le contabas de la agencia, de tus ideas. Ella se lo daba todo. Por eso él pudo adelantarse tantas veces a las propuestas. Por eso te puso en el punto de mira. Porque ella era su espía. Me quedé mudo. Literalmente no pude articular una palabra. Me ardían los ojos, pero no por ganas de llorar. Era rabia. Rabia contenida. Un fuego sordo que te quema desde adentro. La persona con la que dormía. La que decía que me amaba. No solo me traicionó. Me vendió. Y lo peor, lo hizo con una sonrisa en la cara cada día. Esa noche no encendí la televisión, no comí, no hice nada. Me quedé sentado en el sofá, en silencio, con las luces apagadas, tratando de entender en qué momento se torció todo. Aitana me había traicionado de todas las formas posibles. Emocionalmente. Físicamente. Profesionalmente. Me expuso. Me entregó al tipo que más me pisoteó. Y encima, ahora tenía la cara de presentarse como su testigo de defensa. Dormí en el sillón, aunque no fue realmente dormir. Cerré los ojos por inercia, pero no descansé. Me levanté con el cuerpo cortado, con esa pesadez que no viene del cansancio físico sino de la desilusión. Una especie de resaca emocional que no se quita con café ni con duchas frías. Lucía me escribió temprano. Me dijo que la audiencia había tenido impacto. Que los abogados de Darío estaban reconsiderando su estrategia, que incluso se barajaba un posible acuerdo para evitar que el caso escalara a lo penal. Pero yo no quería que él se saliera con un acuerdo. Quería que pagara. Que perdiera. Que se sintiera igual de expuesto y usado como yo me sentí. Ese mismo día, me llegó un correo inesperado. No tenía asunto. Solo decía, no todo fue mentira. Y abajo, un archivo adjunto. No lo abrí de inmediato. Dudé. Me dio miedo. Pero la curiosidad pudo más. Era un audio. Lo descargué, lo puse con audífonos, y entonces la escuché. Era Aitana. Si estás escuchando esto, supongo que ya sabes todo. No sé si esto sirva para algo. Tal vez no. Pero necesito soltarlo. Su voz temblaba. No fue solo deseo. No fue solo atracción. Lo de Darío empezó como una tontería. Una conversación en una fiesta, un mensaje inocente, una reunión que se extendió. Me hizo sentir importante. ¿Vista? Me decía que tú ibas a brillar, que ibas a escalar, pero que si no tenías a alguien empujándote, te quedarías atrás. Que él podía ayudarte. Que los dos podíamos ayudarte. Me detuve el audio ahí. Sentí arcadas. ¿Los dos podíamos ayudarte? ¿Era en serio? Lo retomé. Quería escuchar hasta el final. Yo me dejé manipular. Me metí en algo que no supe manejar. Me convertí en cómplice, y cuando quise salirme, ya era tarde. Sí, le pasé cosas tuyas. Lo sé. Soy lo peor. Pero también me usó. Me prometió cosas, incluso me hizo firmar papeles sin saber qué eran. Creo que también me hundió. No quiero que me perdones. Solo, necesitaba decirlo. Aunque no lo escuches nunca. Ahí terminaba. No respondí. Ni siquiera lo intenté. Pero algo hizo clic dentro de mí. Aitana no era inocente. Pero tampoco era tan lista como creía. Si lo que decía era cierto, entonces había firmado cosas. Cosas que podrían incriminarla. Y eso podía cambiar todo el caso. Así que llamé a Lucía. Necesito que tus abogados revisen algo. Puede que Aitana haya firmado documentos que prueben que estaba involucrada en el esquema de Darío. Si conseguimos eso, podemos tumbarlos a los dos. Lucía no dudó.
En cuestión de días, sus abogados consiguieron acceso a varios archivos firmados electrónicamente. Y ahí estaba. El nombre completo de Aitana, su firma, su cédula, en contratos falsos, pagos fantasma, acuerdos de servicios con empresas que no existían. No era solo cómplice. Era parte activa de la red. Cuando la citaron oficialmente como investigada, supe que la caída había empezado. Aitana me llamó. No una, ni dos. 23 veces en un solo día. Me escribió por correos, me buscó desde números distintos, incluso fue a buscarme al trabajo nuevo donde apenas llevaba una semana. Pero ya no era la misma Aitana suplicando amor. Era una mujer desesperada, asustada, desmoronada. Me dejó un mensaje de voz que todavía no sé por qué escuché. No puedo con esto. No sé qué hacer. Darío no me contesta. Me dejó sola. Me dijo que me arreglara como pudiera. Por favor, no dejes que me destruyan. No así. Y ahí lo entendí todo. Para ella, nunca fui el amor de su vida. Fui la opción segura. El que no gritaba. El que no traicionaba. El que siempre estaba. Pero cuando encontró algo que brillaba más, aunque fuera veneno disfrazado, no dudó en pisotearme para alcanzarlo. Y ahora, que ese veneno la estaba consumiendo, quería volver a mí como si yo fuera su salvavidas. No. Ya no. Lo último que hice fue reenviar todos los correos de Aitana a los abogados de Lucía. No por venganza. Por justicia. Porque si yo iba a reconstruirme desde los cimientos, no iba a cargar con la culpa de dejar a medias lo que otros tenían que enfrentar. Semanas después, llegó la noticia. Darío fue imputado formalmente por fraude, evasión fiscal y falsificación de documentos. Su imagen pública se desplomó. Los medios lo destrozaron. La agencia donde trabajábamos se desligó por completo de él. Y lo mejor, la empresa internacional que le había dado la cuenta, lo demandó por intentar vender una campaña con autoría falsificada. Aitana fue incluida como colaboradora clave. Y aunque no recibió la misma condena que él, su nombre quedó registrado en todos los documentos del caso. Su carrera como diseñadora murió antes de despegar. Me dijeron que se fue de la ciudad. Que estar empezando de cero en otro lado. No me alegra. Tampoco me da tristeza. Solo siento paz. Y la satisfacción de haber elegido no quedarme callado. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún me pregunto. ¿Hubiera podido perdonarla, si me lo hubiera confesado todo antes? Los días siguientes fueron extraños. No sé cómo explicarlo. No fue alivio inmediato. Fue más como esa sensación que queda después de un terremoto. Ya no tiembla, pero todo sigue patas arriba. Yo había ganado. Eso me repetía. Pero no se sentía como una victoria. Tal vez porque, aunque Darío cayó y Aitana desapareció, yo también perdí mucho en el proceso. Perdí una relación que pensé que iba a durar. Perdí mi estabilidad, mi trabajo anterior, mi fe en las personas más cercanas. Pero al mismo tiempo, había algo diferente en mí. Como si por fin me estuviera viendo al espejo sin filtros. Lucía me escribió un par de días después del fallo judicial. Me dijo que quería invitarme a cenar, como forma de agradecimiento por haber dado la cara cuando muchos habrían preferido callar. Dudé un poco. No porque no quisiera verla, sino porque no me sentía listo para sentarme con alguien y hablar de todo lo que había pasado como si fuera una simple anécdota. Pero fui. Y fue una de las mejores decisiones que tomé en meses. Cenamos en un sitio pequeño, tranquilo. Ella pidió vino. Yo pedí agua. No por salud, sino porque sentía que el alcohol me iba a revolver las emociones. Y no quería dar un paso en falso. ¿Cómo te sientes de verdad? Me preguntó, directo a quemarropa. Vacío. Pero libre, le respondí sin pensar mucho. Eso es exactamente como me sentí yo cuando me divorcié de Darío. Como si me hubieran arrancado algo, y al mismo tiempo me devolvieran el aire para respirar. Lucía no hablaba mal de él. No lo insultaba, no se recreaba en su caída. Era raro. Ella lo había sufrido más tiempo que yo, y sin embargo, había hecho las paces con su dolor.
Supongo que por eso me cayó tan bien desde el primer día. Porque no era vengativa. Era firme. Consciente. Durante la cena, me contó más cosas que no sabía, cómo Darío la fue aislando de sus amigos, cómo se metió con una asistente de su empresa cuando aún estaban casados, cómo manipulaba cada situación para quedar como la víctima. Me impresionó la cantidad de patrones que se repetían. El tipo era un depredador emocional con diploma en teatro. Lo curioso, me dijo en un momento, es que a mí me tomó casi 10 años darme cuenta de quién era. A ti te bastaron 3. Me reí, aunque fue una risa amarga. Y aún así, me costó dejarlo ir. Nos quedamos en silencio unos segundos. Pero no fue incómodo. Fue ese tipo de silencio que se siente como un respiro mutuo. Antes de irnos, Lucía me dijo algo que todavía resuena en mi cabeza. No todos los que te traicionan lo hacen por odio. Algunos lo hacen por miedo. O por debilidad. Pero eso no los hace menos culpables. Asentí. Porque, aunque me dolía, era cierto. Al día siguiente, Eva me escribió. Quería pasarme algo que, según ella, cerraba el círculo. Nos encontramos en una cafetería cerca del nuevo trabajo que tenía. Apenas me senté, me entregó un sobre. Era un correo impreso. Lo leí en silencio. Era de Aitana. Fechado 2 semanas antes de la primera audiencia judicial. En él, le pedí a Eva que me convenciera de no seguir con las acciones legales. Que me hablara desde la empatía. Que le dijera que todavía podía enmendarse. Que no era necesario destruir la vida de nadie. Me negué, me dijo Eva. Y luego me di cuenta de que si no te lo mostraba, iba a cargar con eso yo también. Le agradecí. Y no solo por eso. Le agradecí por haberme abierto los ojos desde el principio. Por haber sido la única que se atrevió a decirme lo que otros callaban. ¿Y sabes qué es lo peor? Me dijo justo antes de irse. Que después de todo esto, ella va a seguir diciéndole a la gente que solo fue una víctima más. Y probablemente, algunos le van a creer. No respondí. Porque lo sabía. El mundo está lleno de personas que se lastiman entre sí, y luego se reinventan como víctimas. Pero eso ya no era mi problema. El verdadero cierre llegó unas semanas después. Recibí una carta certificada. Venía sin remitente, pero reconocí la letra en cuanto la vi. Era de Aitana. No era una súplica. No era una amenaza. Era un cierre. O su intento de uno. Me decía que había empezado de nuevo en otra ciudad, que estaba viviendo con una prima, que buscaba trabajo y que, por primera vez en años, estaba yendo a terapia. Que no esperaba que yo la perdonara, ni que entendiera sus decisiones, pero que quería agradecerme. Porque al final, decía, solo cuando me dejaste de hablar, entendí cuánto daño había hecho. La terminé de leer sin emoción. No lloré. No me enojé. Solo la doblé y la guardé. Porque aunque sus palabras sonaran sinceras, ya no importaban. Esa parte de mi vida había terminado. Y ahora venía lo más difícil, aprender a vivir sin esa herida abierta como excusa. Los meses siguientes fueron como salir de un túnel oscuro y empezar a ver el cielo, con los ojos aún entrecerrados por la luz. No fue inmediato. No hubo un momento en el que me levanté y dije, ya estoy bien. Fue un proceso lento, a veces frustrante, pero también liberador. Me concentré en mi nuevo trabajo, donde me valoraban de verdad. No tenía que competir por atención ni demostrar nada a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar sin tener que mirar sobre mi hombro. Poco a poco volví a conectar con amigos que había descuidado. Algunos se sorprendieron al escuchar todo lo que había pasado. Otros, bueno, ya lo sabían, pero no se atrevieron a decírmelo. No los culpo. A veces uno no quiere ser el portador de malas noticias. Un día, caminando por el parque, me encontré con una mujer que paseaba un perro enorme. Se me acercó y me saludó con una sonrisa nerviosa. Me tomó unos segundos reconocerla. Era Carla, una amiga de Aitana. No nos veíamos desde la última fiesta de cumpleaños que celebramos juntos en casa. Me imaginé que iba a evitarme, pero no. Se acercó con decisión. Solo quería decirte,
que no todos fuimos cómplices. Algunos vimos cosas, pero pensamos que no era nuestro lugar intervenir. Me arrepiento de no haberte dicho nada. Pero me alegra que al final hayas salido de eso. Le agradecí. Le dije que entendía. Y era verdad. A esas alturas, ya no tenía espacio en el corazón para más rencores. Guardar rabia es como tomar veneno esperando que el otro se enferme. Y yo ya me había envenenado suficiente. Con el tiempo, Lucía y yo seguimos en contacto. No pasó nada romántico entre nosotros, aunque más de uno me preguntó si estábamos saliendo. No. Era otra cosa. Una complicidad rara, nacida del caos, pero muy genuina. Nos veíamos de vez en cuando. Café, charla, algún paseo corto. Ella también estaba reconstruyéndose, y entendimos que no era momento de reemplazar vacíos, sino de aprender a estar solos, sin sentirnos incompletos. Una noche, mientras cenábamos en su terraza, me dijo algo que se me quedó grabado. ¿Sabes cuál es el verdadero castigo para alguien como Darío? ¿La cárcel? Le respondí, medio en broma. No. El olvido. La frase me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Porque tenía razón. Darío había construido toda su identidad sobre la admiración de otros. Su poder venía de la atención, del respeto fingido, del miedo que imponía. Y ahora, nadie hablaba de él. Ni en la agencia, ni en el medio, ni en los círculos donde antes brillaba. Se había convertido en un nombre que la gente evitaba mencionar. Lo peor que le pudo pasar fue dejar de importar. En cuanto a Aitana, supe por Eva que se había mudado a una ciudad costera, y que trabajaba en una pequeña imprenta como asistente. Nadie en ese lugar sabía lo que había hecho. Reinventarse es fácil cuando nadie te conoce. Pero el problema es que uno no puede huir de sí mismo. Podrás cambiar de dirección, de nombre, de entorno, pero si no cambias lo que llevas adentro, solo estás empacando tu miseria para llevarla contigo. Yo no necesito saber cómo le va. No deseo que le vaya mal. Tampoco bien. Solo, que aprenda. Que entienda el daño que causó. Y que, en algún rincón de su mente, recuerde que estuvo con alguien que la quiso de verdad. Y que lo destruyó. Hoy vivo solo. En un lugar más pequeño, más modesto, pero lleno de paz. Sin llaves compartidas. Sin secretos. Sin miedo a lo que pueda descubrir. Empecé a escribir de nuevo. No para campañas, no para vender productos, sino para mí. Como esto. Como este testimonio que tal vez nadie lea, o tal vez sí. No me importa. Lo hago porque me recuerda que sobreviví. Porque estuve en el infierno, y salí caminando. Y si tú que estás leyendo esto alguna vez pasas por algo parecido, solo te voy a decir algo, no te quedes. No importa cuánto duela. No importa cuántas excusas te des. No importa si sientes que perdiste años de tu vida. No te quedes donde no te respetan. No implores donde ya no hay amor. No trates de salvar lo que ya está podrido. Levántate. Respira hondo. Y haz lo que tengas que hacer. Porque a veces, la única manera de recuperar tu vida es destruir la mentira en la que estabas viviendo. ¿Fui cruel? ¿Fui despiadado al exponerlos? ¿O simplemente puse límites donde ya nadie los respetaba? No lo sé. Pero si volvería a pasar por todo otra vez, haría exactamente lo mismo. ¿Y tú? ¿Habrías hecho algo diferente?